Nosotros ahora vamos a hablar de los pies. Muchas veces no les prestamos mucha atención, son los grandes olvidados. Sin embargo, son una parte muy importante de nuestro cuerpo porque ahí van a parar infinidad de terminaciones nerviosas. Algunas corrientes afirman que la planta del pie y el pie en su conjunto representa de forma esquemática nuestro cuerpo y nuestros órganos. De hecho, esta es la base de la reflexología podal. Ahora vamos a ahondar en este tema. Estamos de acuerdo que calzarnos en verano es una tarea muy complicada, pero a la vez súper importante. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir el calzado correcto? Sobre todo en material, ¿vale? También una buena adaptación de ese material, que no contenga muchas costuras por el tema de los roces, el que tenga un buen soporte, una buena suela, que no estemos a ras del suelo para evitar quemaduras, para evitar rozaduras, conociendo por supuesto antes si existe una patología previa. Joana, entonces en verano, ¿cómo nos calzamos? ¿Con sandalia o con zapato cerrado? Hay que tener en cuenta el tema de los dedos en garra o alguna patología previa que tenga el paciente. En el caso de que no, para actividades cotidianas, yo creo que lo ideal es un zapato más bien abierto, más bien fresquito, que todos podamos utilizar. En el caso de que vayamos a hacer actividad un poquito más larga, como senderismo o alguna actividad que correr o lo que sea, aunque sea verano, tenemos que llevar un zapato cerrado. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir el zapato? ¿Cuáles son los materiales que más aconsejas y cuáles son los que completamente desaconsejarías? Lo que más desaconsejaría sería el tema de los sintéticos, ¿vale? Todo el tema que conlleve plásticos o que nos provoquen sudoraciones. Lo más aconsejable yo te diría que el cuero, el algodón, el foam, materiales que sean transpirables y que sean blanditos. Y aquí en Ortopedia Juan Bravo, ¿disponéis de algún material específico para esta época del año? Trabajamos desde lo más sencillo, que pueden ser calzados muy flexibles con plantilla extraíble para poder adaptar la plantilla, que eso es importante, ¿vale? Para dar un buen soporte al zapato, y con un contrafuerte para que haya una buena sujeción y evitemos la fricción, hasta calzado con materiales como foam, algodón, cuero, sin costuras. Aquí tenemos una serie de zapatos que van dentro de ese catálogo. Sí. Por ejemplo, ¿tú crees que con este zapato podemos recorrer distancias medianas? Medianas sí. Ten en cuenta que, mira, en este caso estamos trabajando con un material que no es sintético, es graduable, lo que quiere decir que se va a adaptar bien y vamos a evitar fricciones, y contamos con que tiene una plantilla extraíble en la cual, si el paciente ya cuenta con una anatomía de pie y requiere de un uso de plantillas, se puede extraer la que viene por defecto e introducir con capacidad la plantilla para que tenga una sujeción y no se mueva. Utilizar plantillas va a ser lo más importante para este verano, para que la salud de nuestros pies esté completa. Yo creo que es fundamental. La plantilla siempre va a aportar un soporte, ¿vale? A cualquier tipo de pie, ya sea un pie totalmente sano a un pie que hay una patología previa. Vamos, Joana, que lo que llevo yo no sería apto en este caso. En este caso no. ¿Y cómo va a influir la elección de un calzado correcto a la hora de tener rozaduras en el pie? Hay que escuchar y ver a nuestro pie y valorar que si tenemos un pie muy delgadito, intentar adaptar el calzado a ese pie delgadito. Si no, lo que va a ocurrir es que dentro de ese zapato, cuando nosotros introduzcamos el pie, va a haber una fricción y lo que nos va a provocar van a ser heridas, ampollas, malestar, poco confort. ¿El calzado correcto para combatir las altas temperaturas varía en función de la edad y del género? Sobre todo, más bien de la edad. Los niños están en pleno crecimiento constantemente, entonces tenemos que buscar un calzado que sea mucho más flexible y que les acompañe con un buen soporte, dado que su anatomía todavía puede cambiar. En un adulto buscamos mucho más el confort, buscamos mucho más la amortiguación, igualmente que sea flexible, que no comprima, pero sí que suele variar un poquito. Sobre todo por patologías, se cuenta mucho con problemas de salud como las artritis, los dedos en garra, los típicos juanetes. Entonces eso normalmente las fricciones les suele molestar muchísimo y trabajamos con palas elásticas o con zonas más escotadas en